Las pensiones va a ser nuestro primer tema de debate y doy para ello la bienvenida a nuestros cuatro tertulianos, nuestros cuatro economistas. Eduardo Garzón, buenas noches. Gracias por venir. Gonzalo Bernardos, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Daniel Lacalle, buenas noches. Juan Rayo, un placer. Vamos a hablar del sistema de pensiones, si es viable, tal cual le conocemos, si puede seguir funcionando, si va a tener que empezar a nutrirse de otros fondos que tendrán que llegar de otra manera para que podamos ir cobrando una pensión. Voy a empezar con Eduardo. A ver, yo creo que hay un poco de alarma social injustificada en torno al vaciamiento de la hucha de las pensiones y de la insostenibilidad del sistema público, ¿no? Porque al fin y al cabo no es que se esté usando el dinero de las pensiones, como algunos de la hucha de las pensiones, para comprar bonos públicos, como algunas personas piensan, ¿no? Sino que se está utilizando para pagar las pensiones, lo que pasa es que el dinero que queda, pues sí se utiliza para invertirlo, ¿no? En cualquier caso, yo tengo clara una cosa, y es que nadie se va a quedar sin cobrar la pensión, porque ningún gobernante va a estar tan loco de impedir eso, ¿no? Y va a hacer lo que sea posible para que las pensiones se sigan pagando, ya sea financiando pues la financiación de las pensiones a través de otros ingresos, como ocurre, por cierto, en tantos otros países europeos y no hay ningún problema, ¿no? Por lo tanto, yo digo que no hay ningún riesgo para que se sigan pagando las pensiones, aunque eso no quiere decir que haya que reformar el sistema para que las cosas funcionen mejor que lo que funcionan hasta ahora. Daniel. Bueno, yo creo que efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ahora mismo no hay ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque, claro, ahora lo que estamos viendo es el efecto cola de lo que ha sido una época en la que se han reducido los ingresos de la Seguridad Social, a medida que se va creando más empleo, se van aumentando los salarios, eso mejora y también mejora la hucha de las pensiones. No es una cuestión, digamos, no es una cifra que solamente tenga una dirección. Lo que sí es importante en cualquier caso es que se pongan los mecanismos para continuar creando empleo y para que ese empleo sea de mayor calidad y los salarios sean mayores. Y luego, desde luego, lo que hay que tener en cuenta, como todos los países, como Suecia, como Alemania, como todos los países de nuestro entorno, es que hay que tener un sistema de pensiones que tenga en cuenta la demografía, cuánto tiempo vivimos, cada vez vivimos más, qué maravilla, y segundo, que tiene que tener en cuenta que las pensiones no contributivas se pueden financiar de distintas formas, se pueden financiar vía los presupuestos del Estado o vía esos ingresos de la Seguridad Social. Gonzalo, tendremos los que nos pretendemos alguna vez jubilar, todavía nos quedan unos cuantos años, esperemos que muchos, pero pretendemos cobrar una jubilación, ¿tendremos que complementarla con una pensión privada? Esperemos que no haga falta, porque las pensiones privadas no son la panacea. Por ejemplo, en los últimos 10 años, entre 2001 y 2011, no hay ningún fondo de pensiones privadas, de estos generalistas, renta fija, mixta, renta fija, renta variable, que haya dado más rendimiento que la inflación. Y mucha gente ve como el fondo de pensiones, el plan de pensiones correspondiente, tiene pérdidas. Ahora, si uno cobra 900 euros, es que la pensión que le va a quedar como mucho va a ser de 900 euros y por lo tanto está condenado en este caso a tener que, cuando esté jubilado, vivir bastante mal, porque el principal problema que ahora tienen las pensiones son dos. El primero, la gente cobra muy poco, por lo tanto cotiza muy poco. El segundo, los que se jubilan cogen y cobran bastante más que aquellos que se mueren y por lo tanto dejan de cobrar la pensión, y esto te hace que los ingresos sean pocos y los gastos bastante más. Por lo tanto, te sale un déficit muy grande que el PP, con su magnífica política, ha contribuido a coger y aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos tarifa plana para los autónomos, tenemos tarifas de 500 euros para convertir los empleos temporales indefinidos, y recordemos que el PP dijo que bajaría las cotizaciones sociales. Menos mal que no lo hizo. Juan. Sí, bueno, yo no dramatizaría por el hecho de que tengamos que complementar las pensiones públicas, las exiguas pensiones públicas que en todo caso vamos a cobrar, con ahorro privado. Sí, con fondos de pensiones que efectivamente, como ha dicho Gonzalo, son en España de muy mala calidad, pero no pensemos que los fondos de pensiones, que son básicamente hoy en España un instrumento de comercialización bancaria y un instrumento de comercialización bancaria potenciado por una deducción fiscal en el IRPF, es decir, no es un buen instrumento de inversión, no es un buen instrumento de ahorro, pero sí hay otros instrumentos de ahorro, fondos de inversión, que no de pensiones, o fondos indexados que permiten complementar muy bien la pensión pública. Y en toda Europa
al menos entre un 20 y un 30% de las pensiones se complementan con ahorro privado. Y yo creo que es muy irresponsable decirle hoy a la gente, no va a pasar nada, todo va fantásticamente. El PP se está fundiendo el Fondo Público de Pensiones. ¿Se lo está fundiendo para qué? Para no reformar un sistema que arrastra un déficit de 13.000 millones de euros y que es un déficit que se va a ir incrementando a lo largo de las próximas décadas. Dentro de 30 años, cuando muchos de los que están aquí en el público tengan que jubilarse, habrá un pensionista por un trabajador en el mejor de los casos. Por tanto, a menos que rebajemos las pensiones con relación a los salarios, que no significa que las pensiones tengan que ser más bajas que hoy, sino que cobraremos un menor porcentaje de los salarios futuros, las pensiones no se van a poder pagar. Y si no le decimos hoy a la gente que va a cobrar un porcentaje más bajo de su último salario, porque aquí no hay multiplicación de los panes y de los peces que valga, no va a ahorrar y no se va a preparar para la jubilación. Y si no ahorra y no se prepara para la jubilación, va a llegar, como decía Gonzalo, muy empobrecido a la jubilación. Eduardo.